Buenos días, buenos días mis estimados hermanos. Espero que la estén pasando bien en este día de lunes, ya que quiero hacer una transmisión del tema de el verbo. Muchos están creyendo, quiero ver el título es el verbo, pero es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Muchos están en la creencia de que en este versículo hay un solo Dios y que es uno nada más. Y en realidad el versículo no da a entender que sea un solo Dios en uno. Los trinitarios agarran este versículo para decir que es uno en tres, o es uno, Dios el mismo. En donde en realidad el mismo texto da a entender que es el Padre y es el Hijo. Son dos. Entonces, leemos el texto y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claramente dice en el versículo 2, y este era en el principio con Dios. Vemos claramente en el versículo que dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio es el verbo, y el verbo era con Dios. Dice, era con Dios, y el verbo era Dios. Lo importante aquí que hay que definir y ver es en las palabras era y también con. Aquí estoy diciendo, el verbo era con Dios. O sea, el verbo acompañaba a Dios. Eso es lo que está diciendo. El verbo acompañaba a Dios. Entonces, es como decir, Rubén anda con Juan. Rubén anda con Juan. Aquí dice el verbo, no podríamos decir o podríamos dar a entender, sino que el mismo texto dice, era con Dios o andaba con Dios. Está muy claro que entonces el verbo es uno y Dios es otro. Bien entendido viene siendo el verbo es el Hijo y Dios es el Padre. Entonces el verbo acompañaba a su Padre. Cuando dice era, bueno, Rubén y ¿quién era? Fíjese bien, ¿quién era el que andaba con Rubén? Pues era Juan. Lo mismo dice aquí. Dice, el verbo era Dios. Porque se está refiriendo al Hijo de Dios. Rubén, el Hijo de Dios era Dios. Por eso dice, el verbo era Dios. El Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios era Dios. ¿Que andaba con quién? Con el Padre. Por eso dice, el verbo era con Dios. Acompañaba a su Padre. En el segundo versículo dice, este era en el principio con Dios. ¿Cómo podemos entender este segundo versículo? También podemos decir, bueno, Rubén siempre estuvo desde el principio con Juan. Siempre. Bueno, ¿y quién andaba con Juan desde el principio? Era Rubén. Entonces, este texto está dando a entender que este era en el principio con Dios. O sea, ¿quién? El Hijo de Dios. Veamos más claro veamos más claro Apocalipsis 19:13. Vamos a ver quién era el verbo. Y dice,
y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Nada más con el solo decir que su ropa estaba teñida en sangre, nos estamos refiriendo ¿a quién? A Cristo. Cristo es su nombre y es el Verbo de Dios. Entonces, ¿quién es el Verbo de Dios? Es Cristo. Entonces, ¿quién acompañaba a Dios? Cristo. Porque no hay ningún otro verbo, o dos verbos, o tres verbos, no puede existir. Porque sería incoherente. Solamente hay un verbo, y ese verbo es el Hijo de Dios, quien acompañaba a Dios a donde sea. ¿Quién era? El Hijo de Dios. ¿Y cómo lo identificamos? El texto dice claramente que su ropa estaba teñida, estaba manchada de sangre. El verbo entonces, ¿cómo se llenó de sangre esa ropa? Obviamente que cuando se está refiriendo al Verbo de Dios, se está refiriendo al Hijo de Dios, y entonces Dios dio un hijo, y ese hijo es el que murió en la cruz para salvación de toda la humanidad. Entonces, ¿quién fue el que murió en la cruz? El Hijo de Dios. ¿Y cómo le está llamando entonces? El Verbo de Dios. Obviamente entendemos que el que murió en la cruz fue Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene teñida toda la ropa llena de sangre? El Verbo de Dios. Los trinitarios dicen que el Verbo se hizo carne. Claro, se está refiriendo al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tomó carne humana. Él es un ser humano de sangre, de carne y de hueso. Romanos 9:5 dice claramente: ¿de quién son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, y el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Cristo es Dios. Acuérdense que cuando Cristo, quien tiene sus ropas teñidas de sangre, del Altísimo, un ángel le dijo a José, le dijo a María: cuando nazca ese niño, el nombre que le vas a poner a él va a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Cristo, el Verbo, es Dios, puesto que acá en el versículo 1 de Juan 1 dice: y el Verbo era Dios. ¿Y qué nombre se le puso cuando nació el Verbo? O sea, Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, en la pregunta que a muchos les da coraje, o no lo quieren entender, o lo quieren ver de esa forma, ¿cuántos dioses estamos viendo? Obviamente que estamos viendo dos dioses, al Padre y al Hijo. Uno, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se le puso el nombre de Emmanuel, viene siendo el Hijo de Dios, que también le es llamado el Verbo de Dios, y que es el que tiene las ropas teñidas de sangre. Entonces, ¿cuántos dioses vemos? Estamos viendo dos, pero no porque el hecho de que ambos sean Dios significa que son iguales. Obviamente que no, porque de momento que estoy diciendo Padre y estoy diciendo Hijo, estoy dando a entender, y está la separación de uno y del otro, y también está la autoridad de uno y del otro. Uno, que es el Hijo, que es llamado el Verbo de Dios, que es nuestro Dios Jesucristo, quien tomó carne, obedece a su Padre, que es Dios. Entonces, no porque ambos sean Dios, significa que son iguales. No, señor, no son iguales. Uno obedece al otro. Así es. Entonces, dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre. ¿Quién es? El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, llamado Jesús, que es nuestro Dios y que es el Hijo de Dios, el Padre, quien lo dio para salvación de la humanidad. Y dice claramente, porque de tal manera, Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre dio un Hijo, y este Hijo se llama el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios es el que tenía sus ropas teñidas de sangre. Esto significa entonces que el Hijo de Dios es el Verbo. Entonces, quería yo aclarar de que en este versículo de Juan 1:1 claramente está hablando del Padre y del Hijo. Uno es llamado el Verbo, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios, porque ya dijimos que a María se le dijo, ponle Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál fue el Dios? Porque hay a veces que se pregunta que si Dios murió en la cruz. Claro que murió en la cruz. Pero cuando estoy diciendo que Dios murió en la cruz, me estoy refiriendo al Hijo de Dios, que es Dios, nuestro Dios, el unigénito de Dios, el Padre Celestial, quien dio a su Hijo unigénito para que nos salvara a nosotros. ¿Pero qué significa? Emmanuel, Dios con nosotros, refiriéndose a quién, al Hijo de Dios llamado Jesús. Y este Jesús fue el que murió en la cruz. Bueno, ¿y cómo se llama el que murió en la cruz? Jesús. Y dice aquí que Cristo vino según la carne y es Dios. Entonces, ¿Dios murió en la cruz? Sí, murió en la cruz, pero fue el Hijo de Dios el Padre. El Padre Celestial en ningún momento pudo haber muerto en la cruz, porque Él no está en la escena. Él es el autor de todas las cosas, de todo el universo. El Padre de Jesús es el autor de todo, aún de su propio Hijo Jesús, quien dio en sacrificio por la humanidad. Aquel que está vestido de carne, aquel que se llama el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios es Dios. Claramente dice de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Y también a María se le dijo cuando nació Jesús, cuando nació Cristo, ese que murió en la cruz, ese Dios que murió en la cruz, le dijo, ponle Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Jesús, nuestro Dios, y es el Dios que murió en la cruz, y ahí quedó muerto. Bueno, solamente 3 días estuvo en la tumba, porque luego después el Padre Celestial vino, lo resucitó de entre los muertos. Estoy hablando del Verbo, que es el Hijo, y de Dios el Padre, que es el Padre del Verbo. Muchos no quieren, no les fastidia saber que son dos en el texto de Juan 1:1, les fastidia o les da coraje saber que son dos dioses. Pero como acabo de decir, son dos dioses, sí. Pero no porque sean los dos Dios, significa que puede hacer uno lo que quiere, porque uno está sujeto a su Padre. Vayamos a Isaías capítulo 9:6. Vamos a Isaías capítulo 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo nos es dado, estamos hablando en Isaías. Dice, y en el principio su hombro, dice, y en el principio sobre su hombro
llevará el gobierno. Y se llamará sus nombres, los nombres que adquiere el Hijo de Dios son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solamente Cristo es el que murió en la cruz, es el Dios que murió en la cruz, sino que también es nuestro Padre, el que murió en la cruz y que quedó en la cruz. Pero los nombres que adquiere el Hijo de Dios son Dios fuerte y Padre eterno. Pero este Dios fuerte y este Padre eterno, que es el Hijo de Dios, el Padre celestial, es el Hijo, es nuestro Dios y es nuestro Padre eterno. Pero es el Hijo a quien se refiere. Por eso el texto dice, porque un Hijo nos es dado. ¿Quién lo dio? Lo dio el Padre celestial. Él dio un Hijo. Entonces este Hijo lleva los nombres: Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Una vez que tenemos ya identificado quién es el verbo de Dios es el Hijo de Dios, quien acompañaba en el versículo 1 de Juan 1, en el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 1, quien lo acompañaba era el Hijo de Dios, llamado el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios es Dios. ¿Y acompañaba a quién? A Dios, o sea, a su Padre. Y Dios, el Verbo, era en el principio con su Padre. Y este Verbo estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Identificamos inmediatamente a Cristo. ¿Y de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios. Identificamos a quién. ¿De quién son los patriarcas? ¿Cuál era el Dios que platicaba con los patriarcas? ¿Cuál era el Dios quien les decía escriba esto a Moisés? A todos los patriarcas. Era Jesús. Por eso dice aquí claramente, dice, ¿a cuál según la carne, de quiénes son los patriarcas? De los cuales son según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, haciendo referencia a que Cristo, el Verbo de Dios, que es Dios, es nuestro Dios, y es el Dios de los patriarcas. ¿Y a quién se está refiriendo? A Cristo. Entonces, el Verbo de Dios, que es nuestro Dios, se vistió de carne. Este Dios nació. Este Dios creció. Este Dios murió en la cruz por causa nuestra. Y este Dios fue resucitado por Dios, su Padre. Así es que, mis estimados hermanos, espero que les esté claro. Lo he explicado lo más claramente posible conforme a la palabra de Dios. Así es que el Dios nuestro, el Padre nuestro, es nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente es nuestro, no solamente es nuestro Padre, es también nuestro Dios. Espero que esté claro y que sea de bendición este entendimiento, que en resumen, en las preguntas que se hacen los trinitarios y unicitarios y muchos, ¿Dios vino en carne? Sí, pero es el Hijo de Dios, no Dios el Padre. El Padre Celestial es la fuente, es de donde procede todas las cosas, aún el Hijo, que es nuestro Dios y Padre. Cristo fue quien creó el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas. Y Él es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios nuestro, quien murió en la cruz y lo resucitó su Padre Celestial. Su Dios, nuestro Padre, claramente lo dijo Jesús, lo dijo en Juan. Dijo, no me toques, voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces, Dios, Jesús, siendo Dios, está diciendo que tiene un Padre.
En el principio dice que todas las cosas, según el versículo de Juan 3, dice, y todas las cosas fueron hechas por ¿quién? Por Él. ¿Por quién? Por el Verbo, por Jesús. Jesús en el principio, en el Génesis, cuando dice y el Espíritu vagaba sobre la faz de la tierra, se estaba refiriendo al Hijo de Dios, porque Él es el que estaba creando todo. ¿Quién era? Jesús. Así es que, mis estimados hermanos, espero que esté todo identificado bien claro y entendamos que el Hijo de Dios es el Verbo, el que está teñido de sangre, sus ropas, el que murió en la cruz, el que lo resucitó su Padre. Juan 1:1, entonces, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, o sea, acompañaba a su Padre, que es su Dios, y el Verbo era Dios, o sea, Jesús es Dios. Y este era en el principio con Dios. Cuando dice refiriéndose al Verbo, al Hijo de Dios, que acompañaba a su Padre desde el principio. Versículo 2. Así es que más claro, con textos en la mano, no puede estar. Espero que esto haya servido y espero que esté claro. Y espero en Dios que sea para bien de muchos y que estén claro y no estén creyendo que el Verbo, que es Dios, es un solo Dios. En el texto dice que es el Padre y es el Hijo, uno llamado es el Verbo y es Dios. Y el otro es Dios, que es el Padre de Dios, el Padre de el Verbo, o sea, el Padre de Jesús. ¿Cómo lo identificamos? Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién era? ¿Quién es? Jesús. Está claro. Dios los bendiga, cuídense mucho y Dios los bendiga. En el nombre Dios les dé bendiciones, que Dios el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo lo llene de bendiciones. Amén.